Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el cuarto domingo de Pascua. Hoy es el domingo llamado del Buen Pastor. El Evangelio que hoy la Iglesia nos propone es el del evangelista San Juan. A primera vista parece que Jesús simplemente está usando una imagen rural. Habla de un redil, un corral, de unas ovejas, de un pastor, de una puerta. Pero como sucede siempre con el evangelista Juan, si nos detenemos un poco más, descubrimos un mensaje simbólico muy profundo. Jesús está juzgando una forma de vivir la religión, propuesta y promovida por las autoridades religiosas de su tiempo. Una forma de vivir la fe que tenía como centro el templo. Para entender lo que nos quiere decir el Señor, les propongo una anécdota que escuché en una ocasión a un párroco que contaba que en su parroquia había una señora anciana que vivía en una casa al lado de la iglesia y que asistía todos los domingos a la Santa Misa. Se sentaba en la primera fila y con frecuencia estaba acompañada por su pequeño nieto, un niño de 6 años, que muy juicioso observaba todo con atención. Cuando pasaba el sacristán pidiendo la limosna, la abuelita le daba el billetico al niño para que fuera él quien pusiera la oferta. Cuando la abuelita se levantaba para hacer la comunión, el niño permanecía en su puesto, muy juicioso, y miraba concentrado. Desafortunadamente, la abuelita, uno de los domingos, no pudo ir a misa porque estaba enferma. Pero el sacerdote se dio cuenta que el niño, sí asistió solo. Llegó, se sentó en la primera fila. Cuando pasó el sacristán pidiendo la limosna, dio el billetico que seguramente le había dado ya la abuelita. Pero cuando llegó el momento de la comunión, se levantó y se puso en la fila. Cuando le tocó el turno, el sacerdote le dijo que no podía todavía comulgar porque era muy pequeño. Y el niño, un poco molesto, le dijo en voz suficientemente alta que se escuchó: ¿por qué no? Si yo ya pagué. Ahora veremos qué tiene que ver esta anécdota con el significado del Evangelio de hoy. Para entender lo que Jesús quiere decir, tenemos que mirar el contexto inmediato. Este evento que el Evangelio nos cuenta sucedió inmediatamente después del milagro de la curación del ciego de nacimiento. Un hombre marginado, sin voz ni prestigio, que es curado por Jesús. Y las autoridades religiosas, los fariseos, no solo no se alegran, sino que lo someten a interrogatorios y finalmente lo expulsan de la sinagoga. Es decir, lo dejan fuera del espacio religioso que en aquel tiempo estaba estrechamente vinculado al templo y al sistema religioso del templo. Ellos pensaban que cuando alguien nacía enfermo era un castigo de Dios a causa del pecado o de los padres o a causa de que la persona misma intrínsecamente tenía una condición grave de pecado. Jesús denuncia que ellos, los fariseos y las autoridades religiosas de su tiempo, comportándose de ese modo, creyendo ver, en realidad estaban ciegos. De hecho, en una ocasión les dirá a ellos: ciegos que guían otros ciegos. Ellos promovían una forma de vivir la fe que era fundamentalmente una forma comercial. Es decir, tú eres un pecador, has infringido la ley y por eso las cosas te están saliendo mal y necesitas que Dios no vea tu pecado. Necesitas la ayuda de Dios para resolver un problema o una situación que te hace sufrir. Entonces, ¿qué le ofreces a Dios en cambio? Para que Él no se fije en tu pecado y te dé su bendición. Era un sistema basado en los llamados sacrificios. Para resolver la cuestión había que pedir al sacerdote que ofreciera un sacrificio y se debía hacer en el templo. Para poder entrar en el templo y pedir hacer el sacrificio había que purificarse. Si tú te purificabas y ofrecías al templo para el sacrificio un animal perfecto, y entre más grande mejor, animal que vendían ahí mismo en el templo, que se podía comprar solo con monedas especiales que cambiaban ahí mismo en el templo. Si lo hacías, entonces Dios te acogía y te respondía.
La cuestión era además que en muchas ocasiones, para ser purificado y siempre para ofrecer el sacrificio en el templo, se necesitaba la mediación de una persona especial que era el sacerdote, la autoridad religiosa, que era él quien discernía si podías o no podías purificarse, si tenías o no derecho a ofrecer el sacrificio. El sacrificio que además tenía un costo, y el templo vivía de las ofertas por los sacrificios. Era un comercio con Dios. Yo te doy y tú me das. Por eso Jesús se molesta. Les dice, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Con ese telón de fondo, Jesús comienza a hablar del redil, un corral, de la puerta y de los falsos pastores. Jesús habla de una realidad concreta. Hay dirigentes religiosos que en lugar de cuidar al pueblo, lo controlan, lo excluyen, se apropian de su relación con Dios. Por eso habla de ellos como de ladrones y bandidos. No se refiere a los delincuentes comunes, sino a quienes estaban en ese tiempo ejerciendo una autoridad religiosa que en realidad no venía de Dios. En la tradición bíblica, la imagen del pastor se usa para hablar de los líderes del pueblo también. Israel es el rebaño y sus dirigentes son los pastores. Los profetas, por ejemplo Ezequiel, por ejemplo Jeremías, ya habían denunciado a los pastores que se sirven a sí mismos, que no cuidan a las ovejas. Jesús se coloca en esa misma línea profética. Cuando habla del redil, no está pensando solo a un corral de animales, sino al pueblo de Dios organizado, dependiente, en torno al sistema religioso del templo. En el judaísmo del tiempo de Jesús, el templo era el lugar donde se encontraba Dios y era, por así decirlo, la puerta por la que se accedía a la salvación, al perdón, a la vida religiosa plena. Allí se decidía quién estaba dentro y quién quedaba fuera. Cuando Jesús dice con tanta claridad, yo soy la puerta, está diciendo algo profundamente provocador. Está diciendo que el acceso a Dios ya no pasa por el templo, ni por sus mediadores oficiales, los sacerdotes y los jefes religiosos de su tiempo, sino por él mismo, por Jesús. Hoy también nosotros corremos el riesgo de impostar la relación con Dios en esa misma perspectiva equivocada, el esquema comercial. Yo te doy y tú me das. Como el niño que pide la comunión a la que piensa que tiene derecho porque ya pagó, porque ya dio la oferta, la limosna. Dios, yo necesito tu ayuda. Me voy a confesar, voy a ir a misa, voy a hacer la novena, pero eso sí, tú también debes cumplir tu parte. Me debes conceder lo que te estoy pidiendo. Es una grave tentación, es un grave error. Creer que es esa la relación con Dios, crear con Dios una relación que al final es solo comercial. Por eso Jesús afirma, en verdad les digo, yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y encontrará pastos. No habla de cumplir ritos en un edificio o en un templo. No habla de una institución que sirve de mediadora, que dice quién sí, quién no. No, Jesús habla de una relación viva y liberadora, una relación con Él. Jesús, frente a ese sistema religioso de su tiempo que encerraba, que controlaba y que excluía, se presenta como una puerta abierta que permite entrar y salir, vivir con amplitud y encontrar vida en abundancia. Jesús, en este evangelio, denuncia la forma de religión de su tiempo que se había vuelto opresiva y afirma que Dios se hace accesible de otro modo, a través de una relación personal, de una relación cercana, de una relación liberadora. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas.
A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Vemos en este evangelio el amor personal de Jesús. No somos un rebaño anónimo para él, sino individuos queridos, individuos reconocidos por nombre, individuos amados, que él guía con ternura. Jesús se declara la puerta de las ovejas. Jesús nos invita a pasar por él. Quien lo hace se salva. Entra y sale libremente. Encuentra pastos abundantes. Esta puerta es el camino único a la salvación, no por méritos nuestros, sino por su gracia, que nos libera. Nos libera de las cadenas del egoísmo, nos libera del pecado, nos libera de la muerte. Después de curar al ciego de nacimiento y enfrentar a los fariseos y a las autoridades religiosas, Jesús nos muestra que su misión es redimirnos, darnos plenitud divina, aquí y en la eternidad. Nosotros, como ovejas suyas, estamos llamados a reconocer su voz. Una de las frases más luminosas del Evangelio la escuchamos en este relato. He venido para que tengan vida. Ha venido para mi vida plena, vida abundante, vida gozosa, vida feliz, una vida que rebosa de libertad y de coraje, de valentía. El pastor llama a sus ovejas, cada una por su nombre. Para nosotros el rebaño es como si fuera un anonimato, como si hubiera terminado la identidad, como si fuera solamente una homologación, todos iguales. Para Jesús no. Jesús me dedica tiempo, dice mi nombre, le importo, no me confunde con nadie más. El Evangelio dice, las va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Podríamos decir, las empuja afuera. No a otro corral cercado, tal vez más grande, sino afuera, a espacios abiertos. Yo soy la puerta. Jesús no levanta muros para dividir. Cristo es paso, Cristo es apertura. Puedo entrar y salir. Cristo es más fuerte que cualquier prisión. Jesús se define como puerta, no como un muro, no como un corral cercado donde das vueltas y vueltas y vuelves a los mismos giros de antes. No una correa, ni corta ni larga. Cristo es puerta abierta, agujero en la red, brecha en el muro, paso, tránsito. Cristo es libertad. Cuando hablamos de la libertad de los hijos de Dios, nos referimos a esa experiencia profunda que sentimos cuando el Espíritu nos hace hijos adoptivos de Dios, liberándonos de las cadenas que nos atan. Cristo nos rescata. Ya no somos esclavos ni del miedo, ni del pecado, ni siquiera de la muerte, sino que tenemos la libertad de los hijos de Dios. Somos herederos que con derecho decimos Abba, Padre, porque somos hijos. La libertad que Jesús, buen pastor, nos regala, nos cambia el día a día. Nos soltamos del egoísmo.
de las pasiones que nos dominan, de las presiones del mundo que quiere volvernos esclavos de los ídolos, del dinero, del poder, del placer pasajero, del orgullo, del egocentrismo. La libertad que Jesús, buen pastor, nos regala, nos permite caminar con esperanza y con coraje, con valentía, eligiendo libremente el bien en las decisiones pequeñas y en las decisiones grandes, sabiendo que no estamos solos, porque el Espíritu nos impulsa. El Evangelio nos dice que Jesús, buen pastor, camina delante de las ovejas. Es un pastor que abre caminos, que no va detrás llamando y agitando el bastón. No es un perro pastor que debe mantener a raya a las ovejas. No le interesa. Las ovejas van en fila porque vislumbran delante a alguien en quien confían. Van por el camino que Él está trazando porque están seguras que es un camino correcto. Saben que al final de ese camino hay vida. Jesús, buen pastor, no quiere siervos obedientes, sino hijos libres. En este sentido, los invito a hacer nuestras las hermosísimas frases que se atribuyen a una mujer del siglo XVI, a Santa Teresa de Jesús. Ella decía, y hoy nosotros decimos con ellas las siguientes palabras: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Feliz domingo.